Siguiendo con el caso clínico, vemos que el paciente presenta un cuadro sugestivo de síndrome coronario agudo, sin hipotensión, se administra Monac y se toman unos paraclínicos. Esto obviamente entre los primeros 10 minutos del ingreso del paciente. Y tenemos este electrocardiograma en sus diferentes derivaciones. Y por favor revisen cuál sería el diagnóstico de ese trazo. ¿Cuál pared estaría implicada y cuál coronaria estaría también implicada en este caso? Entonces, muy seguramente dentro de su respuesta usted tuvo en cuenta que es un infarto anteroseptal y lateral, eso es un infarto extenso, ya que todas las derivaciones de la pared anteroseptal y lateral tienen supradesnivel del ST. ¿Cuál sería la mejor medida actualmente para revisar o para tratar este paciente? ¿Cuál sería la mejor medida? Pues en este caso, si usted escoge solamente trombolisis o angioplastia primaria, recordar que existe una ruptura de la placa. Hay unos factores predisponentes específicos que siempre se deben tener en cuenta y cómo se deben elevar los biomarcadores en estos casos. Adicionalmente hay una contracción en el sitio donde hay la ruptura que genera más isquemia. Recordar que debemos inhibir a la plaqueta en diferentes aspectos y adicionalmente recordar que es muy importante que nosotros diferenciemos desde el punto de vista fisiopatológico los diferentes eventos que se presentan en el momento de la ruptura de la placa. Cuando se rompe la placa, puede que nunca se obstruya el vaso, o sea, una angina inestable, o que si se ocluye el vaso, o sea, un infarto, este reperfunda, o sea, un infarto sin elevación del ST, como se ve acá, se obstruye el vaso y luego reperfunde, o el caso en que nunca reperfundió y entonces el paciente tiene un infarto con elevación del ST. Este paciente con infarto con elevación del ST, como es el presentado en el caso clínico, pues es necesario romper o quitar este trombo. Y dos aspectos son importantes. Uno, la angioplastia primaria y segundo, la trombolisis. Esa es la evolución patológica del infarto y cómo cada una de las características del infarto agudo del miocardio y del síndrome coronario agudo que se presentan. Entonces, de acuerdo con esto, lo más importante es la reperfusión, es decir, trombolisis, y si no hay disponibilidad de angioplastia primaria, pues se realiza este procedimiento que es la trombolisis. Si usted en el caso, digamos que se encuentra en un hospital, en este caso Girardot, que es una población relativamente lejana de la ciudad de Bogotá, donde tenemos todas las disposiciones para trombolisis, para hacer angioplastia en este paciente, más o menos a 2 horas, usted lo estabiliza y quiere remitirlo. ¿Será adecuada o no adecuada esta conducta? Entonces recordar que para que usted haga angioplastia primaria tiene 90 minutos, plazo ideal para hacer angioplastia, de tal manera que usted pueda recanalizar este vaso dentro de los primeros 90 minutos a que el paciente llegue al servicio de urgencias. Se menciona como entrada del paciente y posterior inflado el balón en angioplastia primaria dentro de los primeros 90 minutos para tener un adecuado resultado. O sea que no es oportuno remitir este paciente que está a 2 horas del sitio de la angioplastia primaria, es decir, es necesario hacerle trombolisis en este caso. Para los trombolíticos, entonces existen diferentes agentes, pero quiero recordar 3 específicamente: la streptokinasa, el alteplase y finalmente recordar el tecneteplase, que es actualmente el que nosotros estamos utilizando.
La streptokinasa utilizamos dosis de 1,5 millones de unidades, mientras que para el alteplase 100 miligramos. Y adicionalmente, recordar que para el alteplase es necesario continuar con un bolo. Este bolo se administra por kilo de peso. Todos son fibrinolíticos, pero es algo muy interesante es que tanto el alteplase como el tecneteplase son fibrinolíticos que son de trombos recientes, de tal manera que disminuyen la probabilidad de desarrollo de ACV hemorrágico. Adicionalmente, pues no se presentan las alergias que sí presenta la streptokinasa. Entonces, paulatinamente utilizamos más tecneteplase. El tecneteplase es presentaciones de 10.000 unidades y se administra por kilo de peso de acuerdo con las presentaciones o la presentación por la cual viene el tecneteplase. Aquí están las diferentes administraciones que se dan para la streptokinasa en bolo, más o menos en 60 minutos, 1,5 millones. El alteplase, 15 miligramos en bolo y luego 0,75 miligramos por kilo en 30 minutos y 0,5 miligramos por kilo en 60 minutos. El tecneteplase 0,5 miligramos por kilo, dosis total de 30 a 50 miligramos. Entonces, digamos que hoy por hoy nosotros estamos utilizando en nuestra escuela tecneteplase por mayor seguridad. Fíjense que es un bolo y no es necesario administrar diferentes infusiones que pueden confundir al personal del servicio de urgencias. Existen unas contraindicaciones específicas para el uso de fibrinolíticos que es muy importante revisar: el ACV hemorrágico previo en cualquier momento u otros ACV dentro de un año, neoplasia intracraneal, sangrado interno activo, no incluye menstruación, y la sospecha de disección aórtica como diagnóstico diferencial. Estas son contraindicaciones absolutas, y las relativas, pues hay varias: hipertensión arterial, el INR entre 2 y 3, trauma reciente, el hacerle reanimación cardiopulmonar al paciente, el embarazo, la hemorragia interna de entre 2 a 4 semanas. Siempre estas contraindicaciones relativas deben ser balanceadas de acuerdo con el riesgo de mortalidad que presenta el paciente. La ventaja de la terapia fibrinolítica pues permite una rápida acción, acceso más probable, corto tiempo para el tratamiento, reducción del infarto, resultados menos dependientes de la experiencia del médico en términos generales. Pero recuerden que hay un tiempo ideal para el tratamiento: 12 horas del inicio del infarto, del dolor, pero lo ideal es dentro de las primeras 3 a 4 horas. Adicionalmente, pues hay unas ventajas de la angioplastia primaria, donde hay mayores frecuencias o tasas de reperfusión, menor recurrencia de la isquemia o infarto, menor estenosis residual, menor sangrado intracraneal, ACV hemorrágico, determina la anatomía coronaria y la función del ventrículo izquierdo, útil cuando la fibrinolisis está contraindicada, y unas tasas de éxito del 90%, obviamente en instituciones con experiencia. Hoy por hoy en muchas instituciones directamente el paciente pasa a angioplastia primaria sin realizarle trombolisis. Esta es la angioplastia primaria, donde se hace un cateterismo por vía femoral, se llega a la coronaria específica y se infla un balón, y la colocación posterior de lo que es un stent, que es esta estructura que permite evitar mayor el colapso de la pared. Aquí hay un resumen específico donde si usted tiene un paciente con elevación del ST o un bloqueo de rama izquierda nuevo con supradesnivel del ST, usted debe inmediatamente iniciar MONAC. Adicionalmente, anticoagular al paciente, administrar 30 miligramos intravenosos de heparina no fraccionada. Utilizamos enoxaparina de acuerdo con los estudios que evidencian mayor efectividad de esta heparina de bajo peso molecular, y lleva al paciente a trombolisis o angioplastia primaria. El éxito de la fibrinolisis, sobre todo en los primeros 30 minutos, y la angioplastia primaria hasta los 90.
Después, llevar a este paciente a la unidad de cuidado intensivo coronario y administrar el resto de medicamentos como son un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un ARA2, de acuerdo con la preferencia o las contraindicaciones para el paciente, un beta bloqueador, casi siempre carvedilol, el uso de una estatina, que permiten, digamos, evitar la progresión del infarto y previenen la remodelación cardíaca con un buen adecuado control del paciente en su prevención terciaria. Otros aspectos que hay que tener en cuenta es el uso de la heparina de bajo peso molecular. En las unidades de cuidado intensivo uno podría utilizar heparina no fraccionada, sin embargo, paulatinamente estamos utilizando heparinas de bajo peso molecular que inhiben el factor 10 activado, como vemos aquí en esta diapositiva, y utilizamos principalmente la enoxaparina. El riesgo principal es el riesgo de sangrado. Los diferentes medicamentos que se pueden utilizar en la prevención terciaria, como los IECA, el beta bloqueador, el ARA2, que se continúan en estos pacientes, el beta bloqueador, que disminuye la necesidad o la cantidad de oxígeno por parte del miocardio, el IECA, que permite evitar la remodelación cardíaca y unas contraindicaciones específicas aquí mencionadas, y adicionalmente la estatina. Entonces, muchas gracias por esta atención que me han prestado a esta pequeña revisión de síndrome coronario agudo. Que estén muy bien.